Agasajos navideños, shows nacionales, regionales, parroquiales, barriales y comunitarios. Contáctanos ahora mismo al celular 0998 930 652. Naguati Chocolate, pasta de cacao fino, aroma floral, elaborado por Cristóbal Castillo, en Cochancay, provincia del Cañar. Dirección Las Orquídeas 312A. Teléfonos 072 410 666, 072 410 060. Celulares 099 462 0416, 099 797 1078. Correo electrónico chocopepadeoro@yahoo.es. Sírvase frío o caliente. Naguati, el chocolate afrodisíaco. Alma Azul. Naturalmente para ti. Productos 100% ecológicos. Celular 099-893-0652. Visítanos en Sucre 1361 y Esteves de Toral. Cuenca, Ecuador. Correo electrónico almaazul.ecuador@gmail.com. Alma Azul. Naturalmente para ti. Fin de publicidad. En Radio Guapondel, la voz del pueblo. El mundo de la comunicación no tiene límites. El mundo de la comunicación tiene espacios. El mundo de la comunicación es el contacto permanente entre la comunicación y la comunidad. Por eso presentamos La Minga Noticiero, el espacio para que usted nos diga su verdad, el espacio en donde le pondremos al tanto de las noticias. Bienvenidos. A partir de este momento presentamos su noticiero, La Minga, bajo la conducción y dirección de Rubén Freire. La Minga. Estamos ya a las 18 horas con 5 minutos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a La Minga Noticiero en su segunda emisión a través de www.radioguapondeli, urbanorural.com. También estamos en Noti Radio Guapondeli y por supuesto también estamos en el fanpage de la Radio Guapondeli. Gracias a ustedes, gracias a los amigos y amigas Fanny Esperanza Quito que ya están conectados con nosotros. También saludamos a Rodrigo Quesada, también saludamos a Jorge Villavicencio. Gracias, siempre es importante pues tener este contacto con ustedes a través de online. Las 6 de la noche con 6 minutos vamos a iniciar con los titulares que nos dan a conocer la prensa local y nacional. Enseguida estamos con los titulares en La Minga Noticiero. Estamos ya con los titulares del Mercurio, el diario independiente El Austro. En su página principal dice: están dando resultados efectivos los túneles de desinfección. Ecuador suma 369 muertos y 7.603 casos por COVID-19, es decir, el 71.2% en Guayaquil. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica más golpeados por la crisis. ¿Cómo está el medio ambiente en Cuenca tras un mes de cuarentena? Guayas registra cerca del 50% de los 355 fallecidos del COVID-19 en Ecuador. En otros titulares, El Tiempo
El vicepresidente Otto recorre los hospitales de Cuenca. 9.121 multados por no acatar el toque de queda. Arquidiócesis canaliza 1.500 canastas solidarias. Emprendedores confeccionan 42.000 mascarillas más para Ecuador. En otra de las noticias, se realiza operativos de control en el transporte de alimentos. Estación de bomberos en aislamiento por caso de COVID-19. En otras informaciones del tema de la región, se implementan nuevos corredores logísticos en el país. Prefectura emprende desinfección en cantones de Azuayos. ¿Cómo poner a punto el celular en cuarentena? Son algunos de los consejos que nos dan a conocer los medios de comunicación de nuestra ciudad. Las 6 de la noche con 8 minutos, 6 de la noche con 8 minutos y enseguida el desarrollo de las noticias en el ámbito local y la comunidad. Enseguida las noticias locales y la comunidad. Las 6 de la noche con 9 minutos, 6 de la noche con 9 minutos y algo importante, 15 niños nacieron durante el primer mes de emergencia sanitaria en el hospital municipal. El reloj marcaba las 8:30 de la mañana de este martes 14 de abril, cuando en el piso 1 en recepción de maternidad del hospital municipal Claudio Deleg llegaba presuroso. Su apuro estaba más que justificado porque hace solo unas horas su esposa Fanny Deleg le permitió convertirse en padre por primera vez. La emoción, ¿no? Ahora junto a su esposo, tenemos otro caso acá. Por esta situación de emergencia tenía miedo que pase algo, dice, pero todo salió bien. Como se esperaba, los médicos fueron muy comprensivos porque llegué alterada, relató también otra señora, otra madre de familia, Gabriela Ushka Quispe, de 18 años. Ahora junto a su esposo Steven, también de 18 años, esperan tener sus estudios, terminar para posibilitar pues un futuro mejor a su hijo Matías. Marco Molina, director médico del Hospital Municipal de Cuenca, reiteró que durante la emergencia sanitaria hay atención normal en hospitalización, en cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna, imagenología, entre otros. Lo único que se ha suspendido temporalmente es la consulta externa. Además, como apoyo a la emergencia sanitaria, se atienden a pacientes con síntomas respiratorios agudos en un área de tiraje adecuada para el efecto. Si un paciente presenta síntomas sospechosos de tener el COVID-19, es hospitalizado momentáneamente hasta ser remitido al Vicente Corral Moscoso o al José Carrasco Arteaga, es decir, al Seguro Social, al IES, indicó. El área de triaje atiende las 24 horas, no tiene costo y se encuentra separada del resto de servicios hospitalarios y emergencias. Saludamos a nuestra querida amiga Charis González, gracias por estarnos viendo. El área, dice, de hospitalarios y emergencia, nuestra casa de salud recibe pacientes de pediatría y clínica que son del Ministerio de Salud Pública. Pediatría van directamente por emergencia, clínica son referidos desde el Hospital Vicente Corral Moscoso, ¿no? El Hospital Municipal atiende en su área de emergencia las 24 horas del día. Las visitas de hospitalización son de 9:30 a 10:30 y de 16 a 17 horas de lunes a domingo. Las 6 de la noche con 12 minutos, 6 de la noche con 12 minutos, escuchamos lo que dice el doctor Marco Molina, director médico del Hospital Municipal de Cuenca, y también tendremos el audio de Deleg, Claudio Deleg, el padre del niño. ¿Qué pasó? En otra entrevista ya queda, pero esto, por ejemplo, ¿qué nomás? Como consejos. Sí, como consejos. Ajá. Más bien serían evitar la aglomeración de personas en el momento de realizar el consumo, lavado de manos mínimo de 20 segundos, llevar consigo desinfectante de manos en todo momento,
realizar las compras se recomienda una vez por semana en pequeñas cantidades. De esta forma se reduce los tiempos de exposición el momento que vamos a mercados, centros comerciales. Desechar la funda de los alimentos. Bueno, aquí aparece que nos enviaron otro video, no, otro audio. Vamos a ver si tenemos el preciso, el que nos enviaron. ¿Le voy a tomar la foto? Ahí está. No, estamos a grabar. Ya. Sus nombres, por favor. ¿Mi nombre? Sí, su nombre. Sí, Claudio Giovanni de Lectusa. Claudio, bueno, en su momento especial, ¿no? Usted es El papá, momento- no sé si es la primera vez que es papá. Primera vez. La primera vez. Bueno, en su momento súper especial, a pesar de este momento de emergencia sanitaria que estamos viviendo, usted tuvo una grata noticia en la última. Usted tuvo una grata noticia en la última noticia. Cuéntanos un poco la experiencia, por favor. La verdad, yo no, con todo lo que está pasando, me siento feliz porque gracias a Dios mi hija y mi esposa también, ¿Cómo se llama su esposa? Fanny Cabrera. Fanny Cabrera. ¿Y su nena ya tiene nombre? Ya tiene nombre, ¿Cómo se llama? Kaylee Samantha. Kelly Samantha. O sea, Me ok. siento feliz, Claro. no tengo ¿Ya así pudo ver a palabras. Keila? ¿Cuándo dio a su esposa a luz? Ayer a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde. Sí, ¿ya le pudo pedir en brazos? No, por eso vengo ahora. Ah, No, o no me sea, ahorita va a conocerle usted, ¿verdad? Sí, ahorita voy a conocerle. Ya bueno, ya le miré por la foto, pero ahorita voy a tenerle en mis brazos. No es lo mismo, o sea, que ya te Eso. sí. Sí, siento ¿Cómo, feliz. ¿Cómo fue este proceso de estar ahí, de los chequeos y todo eso, con los problemas que hay, incluso de movilización y todo eso? Fue un poco complicado. Sí, complicado era, pero casi este mes que pasó, ya el último mes, pues se chequeó, todo salió bien y el doctor solo dijo, solo hasta que dé a luz nomás. Le dieron los dolores de traer de acá para... Sí, le dieron dolores y traíamos ayer a las 9 de la mañana. ¿Y cómo estuvo la atención aquí? ¿Estuvo bien? ¿Todo? Sí, gracias a Dios está bien, todo bien. Y solo que es un poco extraño porque primera vez y no hay como visitarle, no hay como estar así, como sabes uno más antes estar con ella. Claro, o sea, normalmente los padres siempre se quejan ese rato, fue un tiempo que el hijo ahora va a ser solo 5 minutos, Sí. bastante restringido, pero bueno, hay que entender por esta emergencia. Sí, hay que entender, es por nuestro propio bien, ¿no? La salud de todos. Sí. ¿Algo más de pronto quiera agregar? No solo eso, nomás, y me siento feliz. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Son las 6 de la noche con 15 minutos, ¿no? 6 de la noche con 15 minutos. Siempre necesitamos un audio mucho mejor cuando se hacen este tipo de entrevistas con los actores que generan la información. Las 6 de la noche con 15 minutos. Bueno, y el día de hoy acá en nuestra ciudad hubo un contacto importante. Vamos a buscar esa entrevista que lo realizaron vía Skype al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, con nuestro compañero de acá de la ciudad de Cuenca, para tener un contacto a ver qué es lo que pasó el día de hoy en la tarde, ya cuando nosotros estuvimos fuera del noticiero, para poder conversar. Ahí el día de ayer también le escuchamos al presidente de la República, o al expresidente de la República, ¿no? Dando algunos puntos de vista sobre la situación actual que vive el país. Nos vamos a una pausa para volver. Ya tenemos la entrevista del anterior presidente de la República, para escuchar algunos puntos que lo hace nuestro compañero Wilmer Prado, compañero periodista acá de la ciudad de Cuenca. Hacemos la pausa y volvemos con más en La Minga Noticiero en su segunda emisión a través de www.radioguapondeli.urbanorural.com. Volvemos. Estamos presentando La Minga Noticiero. Inicio de publicidad. En Radio Guapondeli, la voz del pueblo. La mejor diversión y sano esparcimiento en tus fiestas llega con la caravana más entretenida del cosmos.
Directamente desde el país de la alegría, el show cómico, mágico y musical del payasito Traviesito. Travesuras, teatro de títeres, magia cómica, mimos, zanqueros, caritas pintadas, decoración con globos y mucho más. Recuérdalo, de todo y para todos. Para fiestas infantiles, agasajos navideños, shows nacionales, regionales, parroquiales, barriales y comunitarios. Contáctanos ahora mismo. Al celular 0998 930 652. Naguati Chocolate, pasta de cacao fino, aroma floral, elaborado por Cristóbal Castillo, en Cochancay, provincia del Cañar. Dirección Las Orquídeas 312A, teléfonos 072 410 666, 072 410 060, celulares 099 462 0416, 099 797 1078, correo electrónico chocopepadeoro@yahoo.es. Sírvase frío o caliente. Naguati, el chocolate afrodisíaco. Alma Azul. Naturalmente para ti. Productos 100% ecológicos. Celular 099-893-0652. Visítanos en Sucre 1361 y Esteves de Toral. Cuenca, Ecuador. Correo electrónico almaazul.ecuador@gmail.com. Alma Azul. Naturalmente para ti. Fin de publicidad. En Radio Guapondeli, la voz del pueblo. Las 6 de la noche con 20 minutos, 6 de la noche con 20 minutos. Vamos a entregarles algunos de una parte de esta entrevista de Wilmer Prado, con el compañero de Unción TV y la comunidad, conversando con Rafael Correa, el expresidente de la República. Importante esta transmisión y esta entrevista. Y bueno, a través de redes sociales, amigos, les habíamos anunciado que en esta mañana tendremos una interesante entrevista, ¿no?, con el expresidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa. Ya está con nosotros, así que queremos darle la bienvenida. Expresidente, ¿cómo le va? Buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a Cuenca, a la patria entera. A mí me va bien, junto a mi familia, en buena salud, pero realmente preocupado, le podría decir angustiado por lo que pasa en el país. La situación es muy grave, pero bueno, supongo que vamos a hablar de aquello. Expresidente, así es, tenemos dos temas puntuales para dialogar con usted. La sentencia por casos sobornos será el primer tema y en segunda instancia estaremos hablando de esta importante reacción, no sé, de acuerdo a su criterio, más adelante conoceremos sobre la emergencia sanitaria dada en nuestro país. Expresidente, la semana pasada usted y una veintena de funcionarios y dirigentes de su gobierno fueron condenados a 8 años de prisión y 25 de suspensión de sus derechos políticos. ¿Van a apelar? Es la pregunta primera en esta mañana, por favor. Por supuesto, pero no tenemos ninguna esperanza, ¿no? Es para agotar las instancias nacionales e ir a instancias internacionales donde, anote, vamos a ganar todo, porque todo esto es una gran farsa, pero eso demorará 6, 8 años y probablemente logren su objetivo, que es inhabilitarme para las elecciones, impedirme regresar al país, para ver si vuelven a ganar las elecciones y vuelven a destruir el país como lo han hecho ahora. Si se atrevieron en plena pandemia, con estado de excepción, rompiendo el distanciamiento social, 2.000 causas represadas, se atrevieron descaradamente a solo continuar con mi caso para sacar una sentencia y tratar de tener una sentencia en firme antes de las próximas elecciones para que no pueda participar, se van a atrever a todo. Entonces no tenemos ninguna expectativa con la justicia ecuatoriana, pero obviamente hay que quemar esas etapas para ir a instancias internacionales.
A usted, expresidente, le sentencian por ser el autor, manifiestan ellos, mediato de un delito de corrupción. Aducen que en su calidad de presidente lideró entre los años 2012 y 2016 una estructura por la cual varias empresas, entre ellas Odebrecht, financiaron de manera ilegal a su partido, en ese entonces también Alianza País, con unos 7 millones de dólares aproximadamente a cambio de contratos con el Estado. Para el tribunal, esta red respondía a un nivel jerárquico superior. Obviamente usted, como presidente, ¿qué tiene que decirles? Porque todas estas pruebas fueron presentadas por la Fiscalía General del Estado, ¿no? Bueno, no es cierto. Eso es lo que dicen los jueces escandalosamente, porque no va a poder probar nada. Pregunta dónde están los 7 millones. No existe. Dice archivos que dicen Perico Los Palotes recibió o 1 millón, ¿no? Ni siquiera Perico Los Palotes al lado de 1 millón ha recibido $1 millón. No existe. No han podido probar eso, han podido probar 1,5 millones de facturas perfectamente legales, auditadas por el Consejo Nacional Electoral. No aceptaron eso como prueba. Pero además tampoco es correcto lo que dice de la estructura criminal 2012-2016. Primero, ¿quién era vicepresidente? Pues en el 2012. Es que por inútil que sea un vicepresidente no se va a dar cuenta de una estructura criminal. Por favor, o sea, esto no resiste el menor análisis, pero de eso acusó Fiscalía, de que yo era el jefe de una estructura criminal. Incluso contrató una perita, recuerde usted que después demostramos que no era perita. Nos defendimos, aquí no hay estructura criminal, no he sido jefe de nada. Ah, ya, de acuerdo. Votaron eso los jueces, desecharon eso. Desecharon el informe de la perita, pero dijeron por instigación. O sea, ya se trata de buscar cualquier cosa para condenar. Ahí, Wilmer, cuencanos queridos, no hay ni siquiera cohecho, no hay delito de cohecho. Incluso si hubiera habido financiamiento para Alianza País, que no lo ha habido ilegal, no lo han podido mostrar, eso es delito, infracción electoral. Para que haya cohecho, se debe dar plata a cambio de un contrato por el responsable de ese contrato. Nadie ha aceptado eso, ni Pamela Martínez, los empresarios, nadie. No existe, es un invento de Fiscalía y ahora de los jueces para tratar de inhabilitarme para las próximas elecciones. Expresidente, justo iba por allí, ¿no? Todos sabemos quién es Pamela Martínez. Una de las pruebas que ellos se han basado, primero para el caso sobornos del préstamo, el famoso préstamo de $6,000 que usted ha justificado, se ha devuelto incluso esa plata de un fondo que tenían ustedes. Pero, ¿qué pasa con los cuadernos? ¿Son verdad? ¿No son verdad? Es una fuente fidedigna según la Fiscalía General del Estado, ¿no? Vea, qué lástima que mientras en mi ciudad ni siquiera pueden sepultar a los muertos tengamos que hablar de esta cosa, pero a ese nivel de maldad humana hemos descendido en el país. Persecución en la peor crisis que ha vivido para mí la historia del país. Qué bueno que comente esto, porque recuerde usted que Pamela Martínez, que sí ha cometido infracciones, hizo una empresa a nuestras espaldas, yo no he sabido, donde empleó a toda su familia, empezando por su marido, ninguno ha sido imputado, ¿no? Contrató con Odebrecht, con algunas contratistas del Estado para recibir dinero, pero ni eso es cohecho, ¿eh? Eso puede ser tráfico de influencia, algún otro delito, pero tampoco es cohecho porque Pamela Martínez no tenía capacidad de dar esos contratos. Pero ella fue capturada, me parece, el 4 de mayo. El allanamiento donde se encontraron los cuadernos de Hello Kitty fue 20 días después. Es obvio que prepararon esto con la fiscal para montar esta farsa y por eso, cuando se exigió que se pruebe la antigüedad de esos cuadernos, pese a que tenían registro del 2012, 2014, 2015, tuvo que reconocer, entre comillas, lo cual también es mentira, eso lo hizo cuando estaba detenida, que lo había hecho a finales del 2018 en un arranque de inspiración, en un viaje de Guayaquil a Quito en avión. En 30 minutos escribió una lista de supuestos sobornos hasta con decimales, hasta con centavos. ¿Quién puede creer una tontería así? ¿Quién puede creer que después que dicen que robamos $70,000 millones me dan un soborno de $6,000? O sea, esto ya es irracional, pero estamos en irracionalidad, estamos en irresponsabilidad, estamos fuera del Estado de Derecho. Esto se solucionará a nivel internacional, donde le aseguro, ganaremos todo. Lastimosamente, no hay justicia en Ecuador y no solo eso. Dentro de la peor emergencia, cuando no podemos ni sepultar a los muertos, siguen con la persecución política, porque su desesperación es tener una sentencia en firme para impedirme participar en las próximas elecciones. Expresidente, ahora muchos manifiestan, ¿no? ¿Cómo es que usted no sabía nada si en su momento Pamela Martínez era una de sus más cercanas colaboradoras? Esa es otra construcción de la prensa. Usted tiene prueba de que es una de mis más cercanas colaboradoras. Poco menos dijeron que trabajaba al lado mío en el despacho. Ni siquiera trabajaba en Carondelet. Trabaja en el edificio de la Unión. Son de las tantas mentiras que se van acumulando y ya son verdades absolutas. Ya no hay que demostrar nada, ya está demostrado. La repetición es la demostración. Son falsedades. Pero además, le insisto, no ha habido delito. ¿Qué tenía que saber? Primero, no puedo saber todo. Gran parte de la acusación de la fiscal es ese. Correa sabía todo, porque Correa trabajaba 24/7, estaba en todos lados, entonces debió haber sabido. Ella puede suponer lo que le dé la gana, debe probarlo. Pero segundo, ¿qué había que conocer? Le insisto, no hay cohecho, no hay delito, se lo han inventado.
El certificado del CNE es que todas las cuentas están correctas. El certificado del CERCOP, el Servicio de Contratación de Obras, todos los contratos son legales. En el SRI, todas las facturas son legales, declaradas en la contabilidad de las empresas, con personas privadas, no con funcionarios públicos. Pero ahí viene la manipulación. Por ejemplo, si hay el pago de una tarima, es para la campaña de Alianza País, que tampoco es cohecho, es infracción electoral. Y no ven que puede ser, por ejemplo, para el centro de salud que está inaugurando la propia empresa, como es costumbre, ellos pagan la inauguración, y eso es perfectamente legal. Pónganse a revisar el 1,5 millones que hay en factura, no hay 7 millones, eso es una falsedad de la Fiscalía y de los jueces. El 1,5 millones en factura, verá que ahí hay financiamiento para la fiesta de Navidad de los hijos de los conserjes, algo perfectamente legal. Apoyo para la promoción de Yasuní, algo perfectamente legal. Pero como es con compañías de publicidad, entonces fue para la campaña Alianza País y fue a cambio de contrato, es decir, cohecho. Esto es una gran falsedad. Este caso no tiene ni pie ni cabeza, y lo dicen abogados decentes, anticorreístas, pero que no se venden por un plato de lenteja. Ahora, si se confirma esta condena en un tribunal de segunda instancia, sin duda usted perderá, como ya se ha manifestado, sus derechos políticos por 25 años. ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Le preocupa? En un video le escuchábamos también decir a usted que usted está bien, pero lo que le preocupa son los demás funcionarios, ¿no? Vea, cuando regrese el Estado de Derecho, anótelo, cuencanas, esto no va a durar. Cuando regrese el Estado de Derecho, por eso están desesperados. No permitirme regresar para no perder el poder político y seguir en impunidad. Los presos van a ser ellos. Esto es un descarado fraude procesal. Antes del 7 de abril, el 6 de abril, se filtraron miles de documentos demostrando cómo la secretaria de Fiscalía coordinaba con el presidente del tribunal, el juez Iván León, el caso. ¿Sabe lo que es eso? Eso es asociación ilícita, tráfico de influencia, fraude procesal. Ya sabemos que este señor fue nombrado el 12 de febrero a dedo, encargado del tribunal, y pusieron a esta señora, que es madre de su hija, el 1 de marzo. Ese es el pago por los favores que tenía que hacer Iván León, es decir, condenarnos. Sobre los 25 años es la evidencia de lo que buscan, pero eso es una ley que se aprobó en el 2018. La aplican retroactivamente. Todo eso se les va a desbaratar a nivel internacional. Por supuesto que no voy a estar de acuerdo. No existe ni siquiera delito. Todo es una farsa, todo es un montaje, y tarde o temprano se les va a derrumbar todo aquello. Usted ha dicho que tienen que cumplir tiempos, ¿no? Y que han adelantado las cosas porque le quieren bloquear. Y si regresa confirmado de que usted les gana, ¿continúa con esa posición? Por supuesto. ¿Por qué cree que son los 25 años de inhabilitación? Porque saben que en un momento dado puede decir, bueno, métanme preso 8 años, ¿no? Salgo a los 60% del tiempo, a los 5 años, y les gano pues todas las elecciones. Entonces tienen que inhabilitarme por 25 años. Es demasiado evidente y realmente demuestra miseria humana. Fíjese, 2.000 casos represados, estado de excepción, aislamiento, distanciamiento social, una pandemia sin antecedentes en la historia ecuatoriana, y hacen la audiencia. O sea, ya es ser criminales. O sea, si cuando pierdan el poder, esta gente va a ser juzgada por criminales, por negligencia criminal. Expusieron a jueces, a abogados, a periodistas, con tal de perseguir a Correa. Imperdonable. Expresidente, actualmente este juicio está detenido por su ausencia, obviamente, en el país. Esto ha llevado a que la justicia ecuatoriana pida a la Interpol su captura. ¿Y qué tiene que decir también al respecto, no? No está detenido, este sí sigue, ¿no? Okay. Mire, haciendo un parangón, así como en el combate al coronavirus, Ecuador es ejemplo de todo lo malo, lo mismo está pasando a nivel de justicia, somos el hazmerreír mundial. Yo vivo bajo la jurisdicción del Estado belga, vine acá a residir sin ninguna infracción de tránsito. Es el Estado belga el que tiene que decidir si tiene razón o no la justicia ecuatoriana. Se le ríen en la cara, porque en un país serio lo que están haciendo pues no resiste el menor análisis. La Interpol, que ni siquiera son jueces, son policías, es tan burda la persecución que se les ríe en la cara, le han rechazado todo, no solo con respecto a mí, con respecto a todos los perseguidos, los que están en México, los que están en otros países, porque ya Ecuador está ubicado como un país donde hay persecución política, a tal punto que solo en octubre la CIDH sacó 2 medidas cautelares contra Ecuador. México a los 30 años vuelve a dar asilo político para ecuatorianos, reconociendo que hay persecución política. Interpol ve una solicitud de la justicia ecuatoriana y ya ni la revisa, la bota al basurero, y nadie en Europa les hace caso. Entonces, ¿qué más evidencia? No es clara la persecución política, no tenemos ninguna esperanza en Ecuador porque todo está tomado y la prensa apoya, la prensa hegemónica, estas barbaridades, pero a nivel internacional van a perder absolutamente todo.
Expresidente, usted también, y ya lo dijo en esta mañana en varias ocasiones, denunció que en el estado de excepción, que está vigente obviamente en este momento, solo estaban dispuestas audiencias en flagrancia. Sin embargo, se dictó sentencia en su caso. ¿Esto acaso confirma su teoría? Pero usted lo ha dicho, pues, Wilmer, o sea, que la audiencia que nos escucha, los africanos son de la gente más inteligente y más culta del país. ¿Usted cree que 2000 causas represadas, solo la mía tenía que seguir? Porque tienen un cronograma. Tienen que inhabilitarme, tener sentencia definitiva antes de noviembre de este año, que es cuando se registran las candidaturas para las elecciones de febrero del 2021. Entonces, su desesperación, la consigna es condenar a Correa a tener una sentencia definitiva para que no se pueda inscribir. Y por eso, en plena crisis, terrible crisis, que es catástrofe, 2000 causas represadas solo siguieron con esta audiencia. Estaremos atentos, expresidente, a esa apelación, sin duda, que ustedes presentarán con sus abogados acá en el Ecuador y a nivel internacional, como bien lo han manifestado en esta mañana. Tenemos que pasar al siguiente tema. Ecuador y el mundo, lamentablemente, al momento vive una crisis sanitaria por el COVID-19 y a raíz de ello, pues imágenes de nuestro país han circulado por todo el mundo. ¿Cuál es su punto de vista del manejo estatal, sistema de salud y hasta político que se ha visto y que se han dado ante esta crisis, ¿no?, durante este tiempo? Terrible, y no lo digo yo, o sea, Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis en la región, y ya no es crisis, en el caso ecuatoriano es catástrofe, y va a empeorar. Yo quisiera darles otras noticias, pero no acostumbro a engañar ni engañar. Pero antes de eso, un poquito retroceder, sí quiero mandarles mi abrazo solidario. Yo estoy bien, como les digo, con una profunda paz interior, sereno, con mi familia, en buena salud. Pero imagínense la gente que tiene que estar cuidando a sus familias, sus padres, ancianos, y tener que defenderse de esta canallada en plena crisis, en plena pandemia. No hay derecho. Entonces, mi abrazo solidario a los otros inocentes, percibo en este caso, porque si hay una culpable que es Pamela Martínez y debió ser juzgada, pero por tráfico de influencia, por recibir ese dinero de contratistas del Estado. En todo caso, yo no lo digo, lo dice el mundo, lo dicen los indicadores. Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis. Nos tomó en el peor momento, sin gobierno. El gobierno estaba clínicamente muerto desde las protestas de octubre, una falta total de liderazgo, cosechando lo que sembramos 3 años. Se pasaron diciendo 10 años que el liderazgo era autoritarismo y 3 años que el reparto era diálogo. Pusieron a los peores en los diferentes cargos con tal de que sean serviles. Desinstitucionalizaron al Estado, destruyeron todos los programas, los proyectos del Ministerio Coordinador de Seguridad, que sería tan necesario en estos momentos de crisis. Supuestamente tenemos las consecuencias. Protestas orquestadas por usted, ¿no? Desde Venezuela, le decían, también desde Europa. Así es, con mi celular. Primero dijeron que estaba en Barquisimeto, ciudad que ni conozco, y luego que desde Europa estaba con mi celular, como ahora, que decían que eran fake news. Que desde México, claro. Sí, noticias falsas y manejadas por nosotros, hasta que tuvieron que reconocer que es verdad. Pero mire, estamos llorando lágrimas de sangre. ¿Cuál ha sido su actuación, expresidente? Muy buena pregunta, pero déjeme acabar el análisis. Por favor. Estamos llorando lágrimas de sangre por la destrucción que se permitió 3 años en el país, con tal de que persigan a Correa, porque todos sabían que Moreno es deshonesto, es traidor e inepto, que el equipo de gobierno es menos que mediocre, que destrozaron la institucionalidad del Estado, pero no había problema con tal de que destruyan a Correa. Resulta que no destruyeron a Correa y destruyeron al país. Nos toma sin gobierno, con un sistema de salud destrozado. Aplaudieron que voten 12.000 profesionales de salud, reducción del gasto público, que se acabe el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos menos en diciembre de 2019, que se reduzca el presupuesto este año para salud, y satanizaban que hiciéramos hospitales. No, cuando esos son los hospitales que están salvando vidas. Y también nos tomó con una economía destrozada por los errores de este gobierno. Pero además, cuando viene la crisis, error tras error. Desde el 5 de enero, la Organización Mundial de la Salud dio los protocolos contra el coronavirus. No se hizo nada. En el 2019, apenas supimos de la pandemia, no era pandemia, epidemia, de la gripe porcina. Ecuador fue el primer país en América Latina en tomar las decisiones correctas. Aquí hemos sido los últimos y los que peor lo hemos hecho. Luego, en febrero ya se declaró pandemia, no se hizo nada. El 29 de febrero ya tuvimos la primera contagiada, seguimos sin hacer nada. Ahorita vi el reportaje en que dice el vicepresidente o Roldán que está equipado el Hospital Moscoso de Cuenca, maravilloso. ¿Por qué no lo hicieron hace 2 meses? ¿Por qué no hicieron eso con Guayaquil? Hasta inicios de marzo, ¿no?, todavía hacían partidos de fútbol en Guayaquil. Guayaquil se contagió totalmente y recién el 16 de marzo declaran estado de excepción. Pero no dan 20 centavos más. Dicen que traen 2 millones de pruebas, era mentira. No equipan los hospitales. El desastre que estamos viviendo, el virus no lo provocó el gobierno, el desastre sí. Ya no es crisis, es catástrofe. ¿Qué hubiera hecho yo? Le he dado un poco la respuesta. Desde que supimos
que había esa epidemia, como se hizo en el 2009, ¿no? En China, ya hubiéramos tomado las precauciones del caso, hubiéramos encontrado respiradores, hubiéramos reforzado el equipo médico, hubiéramos traído equipos para que los médicos no se mueran, hubiéramos tenido listos los hospitales, ¿no? Hubiéramos tenido listos kits de alimentos en caso de aislamiento. Si nos llega la pandemia, lo primero, aislamiento. Pero una ciudad como Guayaquil, donde el 60% de la fuerza laboral es autónoma, no tiene salario fijo, no tiene ingresos fijos, se lo gana día a día, para que se queden en las casas tiene que dar cajas de alimentos. Venezuela, tan criticada, con el doble de población tiene 9 muertos, porque dan cajas de alimentos a las casas. Con eso la gente se quedaba, los pobres sobre todo en las casas. Si no es insostenible el aislamiento. Hubiéramos traído decenas de miles de pruebas. Un país como Ecuador, se requieren una prueba cada 200 habitantes, requeriría unas 100.000 pruebas. Se han hecho 15.000. Y las pruebas son básicas para detectar los contagiados asintomáticos y evitar que se propague el contagio. Y como les decía, hubiéramos equipado los hospitales. Es que no había plata y pagaron deuda externa, no hay pretexto. Mire, es paso mal dado tras paso mal dado. Por ejemplo, ahora quieren dar bonos. Cuando no tiene que salir la gente, tienen que dar caja. No consiguieron ataúdes. En estado de emergencia usted puede requisicionar. Nosotros tuvimos más de 600 muertos en un minuto en Manabí con el terremoto de abril, ya mismo son 4 años, del 2016. No hubo uno que no tenga un entierro digno, ser identificado con ataúd, porque si le faltan ataúdes, hace la requisición, de una empresa de muebles y le obliga a hacer ataúdes. Para eso la emergencia es como en guerra. Usted no es que pide por favor, le ordena a una empresa que produce ollas, que produzca municiones y vamos a ver cuándo le podemos pagar y cómo, pero se atiende la emergencia, no se ha hecho nada. Ahora se quiere hacer un ajuste notable cuando el primer paso para enfrentar una crisis es unidad de mando. No saben lo que hacen, hay incapacidad, hay negligencia. Yo, ¿qué hubiera hecho? He tomado aviones, ir a buscar respiradores a Argentina, que produce respiradores, a China, a personal médico a Cuba, pruebas donde hubiese y traído al país. Se pudo actuar de mucha mejor manera, no se ha hecho lo elemental. Expresidente, justo ya que tocábamos el tema del presupuesto, por ejemplo, han manifestado desde las autoridades del gobierno nacional de que esta crisis ha sido un poco difícil de sostener, ya que no existen los recursos, lamentablemente, en este gobierno, ya que su gobierno, o en su gobierno más bien, desapareció esta plata. ¿Por qué le pregunto? Porque de allí algunas de las disposiciones del presidente Moreno de reducir, por ejemplo, los sueldos en un 50% del propio presidente, vicepresidente, ministros, gobiernos seccionales, asambleístas y también un 10% de contribución a los servidores públicos que ganen más de $1.000. Al parecer son medidas estas tomadas por el presidente Lenín Moreno que contribuirán a salir de la crisis durante y post-COVID-2019. Para muchos hay que decirle y hay que contarle de que han sido positivas las medidas no adoptadas. Porque la gente no entiende esto y se va a impresionar con el discurso para la galería, no cuestiones serias. Esto a mí me preocupa porque demuestra improvisación. Es una aspirina para un cáncer terminal. No hay un programa macroeconómico, porque después de la crisis sanitaria se nos viene una gravísima crisis económica. Están saliendo capitales, la economía está quebrada y no han hecho absolutamente nada para contener aquello. Entonces lo que han hecho es ciertas medidas aisladas de ingreso fiscal, pero no un plan macroeconómico global que dé más ingreso fiscal. ¿Cómo se da más ingreso fiscal? Reasignando gastos. Calculamos que se puede reasignar cerca de $2.500 millones en gastos públicos, dejando de pagar deuda externa por motivo de fuerza mayor, como lo recomiendan hasta los organismos multilaterales, el propio Papa Francisco. Son 4.000 millones de deuda externa que restan por pagar. Ahí se puede liberar recursos. Revirtiendo leyes absurdas. Hay asambleístas de la actual Asamblea Nacional del Legislativo que piensan igual que usted, por ejemplo. Sí, se presentó un proyecto de ley por parte de nuestro bloque. Han hecho caso omiso. Pero, por ejemplo, revirtiendo leyes tan absurdas como prohibir al Banco Central que financie al gobierno, como le está haciendo la Federal Reserve con el gobierno de Estados Unidos, como le está haciendo el Banco de Inglaterra con el Reino Unido. Aquí lo prohibieron, dicen que no hay liquidez. Primero, recuerde usted que ofrecieron a la propia Cuenca cuántos millones, 50 millones a la Universidad de Policía, y ahora dicen que no hay recursos. En realidad, aislaron los recursos porque la reserva que la tiene el Banco Central puede financiar cerca de 2.500 millones al gobierno. Lo prohibieron. Y ahora dicen que es culpa de Correa. Hay 3.000 millones del Fondo de Liquidez Bancaria, hecho en nuestro gobierno, con plata de los propios banqueros. El país estaba razonablemente preparado, pero estos han destruido mucho y no han tomado las medidas del caso. Y por último, después de 3 años, ¿quién les puede seguir creyendo eso? Pero cuencanos, ustedes son gente inteligente, no caigan en el error. Nosotros lo que hicimos fue invertir la plata. Supónganse que tuviéramos miles de millones ahora, y si no tuviéramos los hospitales, ¿qué haríamos?
Es como en el Titanic, cuando el tipo lo quiere sobornar al tripulante del Titanic cuando ya se está hundiendo el Titanic, ¿de qué sirven los billetes? Ahora, hay que tener las dos cosas: hospitales, capacidad resolutiva, atención de salud y liquidez. Y se tenía, pero este gobierno cortó toda la fuente de liquidez. Y se puede encontrar con reasignación de gastos, recursos, pero hace lo marginal, no hace lo esencial. Es decir, al reducir el sueldo de los funcionarios, sean quienes sean, están asumiendo los ciudadanos esta crisis, no el Estado, es lo que nos trata de decir. Mire, es una falsa dicotomía, porque el Estado somos todos. Yo no estoy de acuerdo con esa dicotomía. Y creo que de esto a todos nos va a costar. O sea, esto es inevitable, el costo lo pagará el mundo entero. El problema es que aquí ya no es crisis en Ecuador, es una verdadera catástrofe y con dolor les digo, lo peor está por venir. Así hagan todo lo que tienen que hacer en este instante. Ya lo que no hicieron las últimas 3-4 semanas producirá en ciudades como Guayaquil que solo sigamos recogiendo muertos, así de duro. Y estamos a puertas de una grave crisis económica. Entonces, no vamos a salir sin costo. Y no, esa es una falsa dicotomía, el costo del Estado y el costo de los ciudadanos somos lo mismo. Pero el que más tiene, que más dé. Por ejemplo, los bancos rompieron récord en utilidades cuando la economía decreció el año pasado. Que den más, se puede anticipar impuestos hasta por 4 años. Se puede captar todas esas utilidades bancarias, pero prefieren meterle la plata al que gana $500 o más. Entonces eso es lo que indigna, ¿no? Que no todos estamos poniendo el mismo esfuerzo. Expresidente, tenemos el dato ya que usted mencionó la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, aprobó el alivio inmediato de la deuda a 25 países, estoy leyendo textualmente, 25 países pobres para contrarrestar el impacto del coronavirus. Ecuador no forma parte, lamentablemente, de este destino o de esta lista. Lamentablemente, eso sí es culpa de mi gobierno, porque en mi gobierno, Ecuador fue reclasificado de país de renta baja por el Banco Mundial a país de renta media. Un país de una economía mejor, ¿no? Por supuesto, ya no somos un país pobre, somos un país de renta media de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, y el Papa Francisco y el Fondo Monetario se dirige sobre todo a esos países de renta baja, que en América Latina debe ser solo Haití, la mayoría son africanos. Pero ahí hay que hacer toda una iniciativa internacional que la estamos haciendo con Alberto Fernández, presidente de Argentina, con Lula, con Ernesto Samper, muchos líderes de América Latina y del mundo incluso, para que se condone la deuda de todas las economías en vías de desarrollo, no solo las más pobres, porque esto nos va a golpear de forma muy fuerte a las economías en general en vías de desarrollo, dentro de las cuales se encuentran las de América Latina. Expresidente, sí me gustaría conocer su criterio respecto a cuál ha sido la actuación, cómo ha visto usted el legislativo, ante esta crisis, ¿no? A nivel país, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional de lo que usted ha podido observar? Existe Asamblea Nacional, ha brillado por su ausencia, ¿no? Y no hay iniciativas, no hay nada, no hay liderazgo en el país. Por eso yo he dicho claramente, o sea, ya estoy viejo para engañarme, no puedo, estamos hablando de vida o muerte, no me interesa mi futuro político, los votos, no me interesa nada. En estos momentos la prioridad excluyente es salvar vidas, y con este gobierno vamos directo al precipicio. Por eso he pedido al gobierno que se haga a un lado y permita una transición constitucional que puede ser con la renuncia de Sonnenholder. Ahí lo veía visitando hospitales. ¿Dónde está el pensamiento estratégico? El tipo está en campaña. ¿Dónde está esa visión? ¿Dónde están esas medidas contundentes, los millones de cada alimento para llevar a los hogares y que haya verdadero aislamiento social? Entonces, si se hace a un lado Sonnenholder, se presenta una terna con la persona indicada, de consenso, el más furioso anticorreísta, con tal de que sepa liderar, renuncia a Moreno y asume esa persona y ya tenemos conducción en el país. Hay un vacío de poder, no hay liderazgo, hay contradicciones. Un presidente ausente, un vicepresidente en campaña, una ministra del Interior que con su odio sigue persiguiendo en plena pandemia. Entonces, necesitamos liderazgo en estos momentos tan duros para el país. Expresidente, aunque usted ya lo dijo en un momento, se viralizó el hashtag #PandemiaEsCorrea, ¿no? Se dijo que desde México usted lideraba la desinformación sobre esta crisis sanitaria que vive Ecuador. ¿Qué hay que responderles? ¿Qué puedo responder a esa canalla? Pues ya tengo el don de la ubicuidad, vivo en Bélgica, pero de México dirijo. Esos son troles, ¿no? Pero el que quiera creer esas cosas, que las crea, lo que está es justificando su odio. Hoy hay que superar esos odios, incluso los anticorreístas, y salvar al país. Vamos directamente al precipicio. La prioridad excluyente, me digan lo que me digan, yo voy a seguir buscando, es salvar vidas, porque lo peor está por venir, Wilmer, ojalá me equivoque, pero lo peor está por venir. Solo vamos a recoger más muertos, van a crecer en forma exponencial,
no veo luz al final del túnel y también se nos viene una gravísima crisis económica y no se está haciendo nada para evitarla, ¿no? Y usted decía hace un momento que me están echando la culpa a mí de todas estas cosas después de 3 años. Imagínense ustedes, yo recibí un país sin hospitales, sin camas para cuidados intensivos y con corte de luz. Acuérdense los apagones, porque no había capacidad eléctrica. Imagínense esta pandemia con aislamiento en las casas, sin hospitales, sin cuidados intensivos y sin luz. Imagínense en qué situación estaría. Usted ya nos ha manifestado qué es lo que lamentablemente se avecina a Ecuador, quizá ya lo está sintiendo la economía de nuestro país, incluso a nivel mundial hemos sido mal ejemplo, ¿no? Allí los comentarios del presidente de El Salvador, por ejemplo, al mostrar esas imágenes, insisto, al mundo, esa imagen desgastada que tenemos de país, lamentablemente por este manejo, ¿no?, de la situación sanitaria en nuestro país. Finalmente, sus palabras, expresidente, por favor. Ahora lo menos importante es la imagen del país. Claro que duele, ¿no? Antes éramos ejemplo de todo lo bueno, en el 2009, le insisto, fuimos el mejor país, el primer país de América Latina, el que mejor combatió la epidemia de la gripe porcina. Ahora somos el ejemplo de todo lo malo, pero en estos momentos lo menos importante es el país, la imagen del país. Lo menos importante son las responsabilidades de estos tipos, eso lo discutiremos al día siguiente de controlar la pandemia. Lo más importante, lo urgente, lo inmediato es salvar vidas, atender adecuadamente esta crisis. 6 de la noche con 48 minutos, 6 de la noche con 48 minutos. Importante lo que ha manifestado el expresidente de la República. Y por supuesto, lo que viene lo peor, dice, ¿no? Y así es, viene lo peor y según el análisis que lo hace con esta crisis financiera que tiene y económica que tiene el país. Pues nosotros queríamos compartir, algo pasó en la transmisión, pero le hemos entregado casi la totalidad de esta entrevista importante que lo queríamos enlazarnos justamente gracias a nuestro compañero Wilmer Prado, quien es el entrevistador de Unción Televisión de acá de la ciudad de Cuenca y está dentro de las redes sociales y nosotros habíamos conversado con él para poder tomar esta entrevista que lo pueden ver todos porque sale a nivel del Facebook, ¿no? Entonces a nivel de las redes sociales. Las 6 de la noche con 49 minutos, 6 de la noche con 49 minutos, antes de ya ir al término de este informativo, queremos darles a conocer a ustedes, están dando resultados efectivos los túneles de desinfección, información que viene en el Mercurio. El Comité de Operaciones de Emergencia del COE Nacional no recomienda la aplicación de sustancias directamente a las personas como una medida principal para la eliminación del coronavirus o COVID-19. De acuerdo con la resolución del COE, el pasado 10 de abril, los equipos técnicos concluyen que no se encuentra evidencia que apoye la aplicación de químicos directamente sobre las personas y sus vestimentas. Esta conclusión, según el COE, se da luego de revisar la evidencia científica recolectada por los productos desinfectantes y el uso de productos de desinfección de superficies en contacto directo. Otra de las advertencias que hace el COE es que, al contrario, el contacto directo con estos químicos concentrados o diluidos sobre la piel y mucosas podría generar más bien afectaciones a la salud. Esta realidad y esta modalidad de desinfección, es decir, la aplicación de productos antisépticos sobre las personas, actualmente se utiliza en varias ciudades del Ecuador y una de estas es Cuenca. Es así que en la mayoría de mercados se han instalado los denominados túneles o cámaras de sanitización por las que se tiene que pasar obligatoriamente quienes quieran ingresar. Allí reciben una descarga de partículas de amonio cuaternario y además otros desinfectantes que caen sobre las prendas de vestir y algunas partes del cuerpo. Pedro Moscoso, ingeniero químico y asesor del sistema de desinfección, explicó que el amonio cuaternario es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de efectividad. También
Otros que son causantes de malos olores y enfermedades gastrointestinales permanecen activos luego de la aplicación y conserva sus propiedades incluso un día, aunque esto depende de algunos conductores. Elimina especialmente los microorganismos como el virus, bacterias, hongos, esporas, salmonella, también los estafilococos, streptococos y otros denominados como Cloridium. En verdad que no se puede decir que las cámaras sanitizadoras son del mecanismo principal para eliminar los virus, pero pueden ser considerables como herramientas complementarias, añadió. Acotó que la sustancia que se utiliza actualmente no es corrosiva, aunque presenta un alto poder de penetración. Además, no libera vapores que pueden resultar irritantes. Las 6 de la noche con 53 minutos, 6 de la noche con 53 minutos. Si usted desea leer un poquito más estas informaciones, visite nuestra página de el Facebook Noti Radio Guapondeli. Más informaciones en el ámbito local. Asistencia psicológica gratuita ante el COVID-19 en Cuenca. El municipio de Cuenca, a través del Consejo de Salud y en coordinación con la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad del Adulto Mayor, lanzaron el lunes 13, ayer, el proyecto de contingencia psicológica gratuita para personas que requieran atención ante la pandemia del COVID-19. Esta iniciativa conjunta busca brindar el apoyo a la ciudadanía cuencana mediante consultas psicológicas a través de llamadas telefónicas o videollamadas, dependiendo de las condiciones del paciente. Para ello cuentan con 17 profesionales en la rama de la psicología dispuestos a dar soporte necesario en horarios de la mañana como en la tarde y en la noche. La salud mental constituye un eje de gran importancia en el humano, precisó la directora del Consejo de Salud, Miriam Silva, de manera especial en esta cuarentena presentada por las emergencias sanitarias que atraviesan el país, lo que ha traído consigo mismo y mucha preocupación e incertidumbre. Silva resalta la importancia de estar preparados física y mentalmente para esta cuarentena, y no solamente en estos momentos, sino ante cualquier circunstancia. La salud mental constituye un pilar fundamental que aporta significativamente en nuestro sistema inmunológico y también dice invita a la ciudadanía a hacer uso de este servicio que es gratuito, indicó Silva. Son las 6 de la noche con 55 minutos. Tenemos algunos saludos de nuestros amigos. Benigno Olaya desde Quito dice: hola, ¿qué tal, mi estimado Rubén? Muy buenas noches, un gusto saludarle, un abrazo a la distancia de estos que nos hacen daño, dice, ¿no? Bueno, por acá también de la Junta de Agua Potable de Checa. Buenas noches, dice el licenciado, de verdad, está bajísimo la transmisión. Bueno, acá le tenemos clarito nosotros, ¿no? Bueno, en todo caso, siempre es importante. Gracias por preocuparse y darnos las indicaciones desde afuera. Saludamos también a las amigas y amigos Narcisa Dumaguala, Alfonso Sinchis, Santi Barbecho. También saludamos a Rolando Vázquez Jara, Benigno Olaya en Quito, Charis González acá en nuestra ciudad, Sandy Franco, también les saludamos acá en nuestra ciudad, Silvia Uguña, para nuestra amiga Silvia. Nuestro sentido pésame para usted y toda su familia. También saludamos al presidente del barrio, el barrio Cayambe, don Justo Abel Buestán Rocano. Diego Muñoz, también le saludamos a usted, a Jorge Villavicencio y Rodrigo Quesada. Gracias a todos ustedes que siempre están junto a Radio Guapondeli. Por supuesto, siempre es importante su punto de vista, alguna sugerencia. Acá estamos para recibirlo.
Las 6 de la noche con 57 minutos, 6 de la noche con 57 minutos, luego de el noticiero La Minga en su segunda emisión, estaremos entregándoles el resumen del panorama mundial con RT, radio y televisión a nivel del mundo. Las noticias internacionales, ¿no? Con RT, radio y televisión CNN en español. ¿Qué más podemos contarles a ustedes en esta casi finalización de el noticiero? A ver, tenemos acá los resultados. Los multados: 9.121 multados por no acatar el toque de queda. Hasta ayer un total de 9.121 personas habían recibido una primera multa de sanción de $100 por no acatar el toque de queda por la emergencia sanitaria. Así lo informó la ministra de Gobierno María Paula Romo desde ECU 911 del Austro durante una cadena nacional. Romo añadió que además se ha sancionado a 345 ciudadanos con un salario básico unificado y a 5.357 conductores. La policía ha realizado 3.234 partes de verificación. La ministra reiteró que las medidas de movilidad y toque de queda se mantienen activas hasta el 19 de abril, que se conocerá el color de cada provincia en el semáforo de restricción mediante cadena nacional. En cuanto a las pruebas que se realizan puerta a puerta, anunciadas por el vicepresidente o la vicepresidente Romo, explicó que las pruebas rápidas no son para identificar si una persona tiene o no coronavirus, sino para saber si han estado expuestas al COVID-19, las mismas que harán con el Ministerio de Salud Pública, como ya lo había dicho el vicemandatario. También indicó que la máquina nueva colocada en el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, así como la colaboración de las universidades y sus laboratorios, ayudarán a procesar una mayor cantidad de pruebas de detección de COVID-19. En cuanto a los costos de funerales y crematorios, señaló que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, se ha comprometido en hacer una fijación de precios referenciales. Explicó que ya hay personas privadas de la libertad por haber incrementado de manera abusiva los costos de productos que ya cuentan con sus tarifarios. Donde hay precios oficiales, policía y fiscalía están actuando, señaló, e informó que este tipo de denuncias se los puede realizar a través del 1-800-lo justo y si se presume un delito a través del 911. En tema de cifras, ayer en Ecuador se había tomado 24.553 muestras para el COVID-19, de las cuales 7.529 dieron positivo. El número de fallecidos por la pandemia son de 355, ¿no? Mientras que 424 decesos son probables con COVID-19. Además, se registran 7.297 casos destacados. Del total de casos confirmados son 597, están con la alta hospitalaria, 6.256 estables en aislamiento domiciliario, 200 hospitalizados estables y 121 hospitalizados con pronóstico reservado. La provincia con más casos sigue siendo la provincia del Guayas. Las 7 de la noche con un minuto, 7 de la noche con un minuto. Amigos, queremos agradecerles a ustedes el habernos acompañado en este espacio de La Minga Noticiero en su segunda emisión. A continuación estaremos, luego de la pausa, estaremos entregándoles a ustedes el panorama mundial con RT,
la radio y televisión, las noticias en el ámbito internacional. Queremos agradecerles a ustedes y todo de aquí en adelante pues se quedan con la señal de www.radio Guapondeli Urbano Rural. Amigos, gracias, hasta mañana. Juntos hemos construido un espacio ideal para las noticias. Hoy nos preparamos nuevamente para en breve volver con La Minga Noticiero. Les invitamos cordialmente para que sigan nuestra línea informativa. Aquí en La Minga Noticiero, su opinión es importante. ¿Serán parte de ustedes? En breve, les invitamos para una nueva edición de La Minga Noticiero bajo la dirección de Rubén Freire. Mil gracias. Hasta pronto.